Soy Muriel Santa Ana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de autoexploración podés salvar tu vida. Bueno, y es muy importante que sigamos el consejo que nos daba Muriel Santa Ana, porque justamente con un pequeño control nuestro en casa o con un control más exhaustivo a través de una ecografía mamaria y de una mamografía, nosotros podemos definitivamente salvar nuestra vida. Así que háganlo. Ahora volvemos al tema de la vista y ahora vamos a hablar de la prevención de la ceguera temprana, y por eso es que está aquí con nosotros la doctora Adriana de la Fuente, que es oftalmóloga y cirujana de la Fundación Zambrano. ¿Cómo le va, doctora? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me dijeron que cuando tenemos que hablar de la prevención de la ceguera, necesariamente tenemos que hablar del glaucoma y de la diabetes. ¿Esto es así? ¿Por qué? Es así. Porque la diabetes es una de las principales causas de ceguera entre los 20 y los 70 años. Sí. El 5% de la población tiene diabetes, sí, y el 50% desconoce su enfermedad. Nosotros hablamos reiteradas veces que hoy por hoy la diabetes es una epidemia y van a haber cada vez más diabéticos lamentablemente en el mundo. O sea, sí, que hay una relación directa entre esta enfermedad y la ceguera. Exactamente, porque es una enfermedad que afecta a los capilares de la retina, es decir, afecta el sistema vascular. No da síntomas, entonces lo más importante es el control del fondo de ojo. Es decir, una vez que la enfermedad se instala, que se diagnostica, a los más o menos aproximadamente a los 10 años, el 5% de los enfermos están ciegos. Y el 33% tiene la agudeza visual disminuida a la mitad. O sea, entonces, que es una cifra enorme. Es muy alta y solamente con un simple análisis de sangre se puede diagnosticar la enfermedad, y a partir de ese momento es importante que el enfermo concurra a un médico diabetólogo, un especialista en diabetes. Pregunta, doctora, aquel que ya tiene diagnosticada la enfermedad, ¿cada cuánto debiera recurrir para hacerse este control de la vista para evitar justamente llegar a esta instancia de tener una ceguera? Bien, el control tiene que ser anual. Una vez por año hay que hacer un fondo de ojo. Un poco nosotros trabajamos en conjunto con los diabetólogos, porque en base a la personalidad del paciente, al control que hace de su enfermedad, porque en general, como es una enfermedad crónica y que además a los pacientes les genera muchas dificultades y muchos problemas con la dieta, exacto, tienden a no concurrir a los controles como uno les pide. Entonces, bueno, lo más importante es que el diabetólogo trabaje en conjunto con el oftalmólogo, y de esa forma podamos evaluar cómo sigue su retina. Por eso el control anual es suficiente. ¿Hay cosas que el paciente puede hacer que puedan perjudicar ampliamente su vista? Digamos, el no seguir esta dieta, más allá de los controles. ¿Hay cosas que se hacen o que se dejan de hacer durante la enfermedad que pueden perjudicarnos gravemente? Sí, lo más importante es no hacer el control clínico con su dieta, es decir, si necesitan insulina o la medicación que tengan que administrarse. Eso es lo más importante. Después pueden realizar una vida normal. Tienen que cuidarse mucho en los casos de obesidad, de sedentarismo, en el caso de dietas muy grasas. Todo eso también atenta contra la evolución de la enfermedad. Ahora, la ceguera no es el resultado de la enfermedad, sino es una consecuencia de una enfermedad maltratada. Claro, es decir, en realidad lo que uno apunta es que ni bien se diagnostica la enfermedad, el paciente ya tenga su control oftalmológico, porque hay tratamiento, es decir, nosotros podemos hacer tratamiento con láser cuando ya la retinopatía diabética comienza. Sí. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que el láser no los deja ciegos, porque es muy frecuente cuando uno le propone tratamiento con láser que el paciente diga, no, pero tengo un conocido que le hicieron láser, le quemaron la retina y se quedó ciego. No es así, nunca el láser lo va a dejar ciego. Lo que pasa es que a veces llega muy tarde a la consulta, uno les hace láser,
pero no puede ganar a la enfermedad y la enfermedad continúa. O sea que entonces, en realidad la ceguera es consecuencia de la enfermedad y no del tratamiento. Exactamente. Además, bueno, en el caso de que el paciente no llegue a tiempo para ser tratado con láser, actualmente contamos también con algunos tipos de cirugía que podemos ofrecerle y que le pueden brindar un resultado beneficioso tanto anatómico como funcional. Ya vamos a hablar del glaucoma específicamente, pero a propósito de las cirugías y de este tratamiento, ustedes conforman parte de una fundación que trabaja arduamente, ¿y a quiénes reciben? Nosotros trabajamos en la Fundación Zambrano, que nació en el año 1990 por iniciativa del doctor Alberto Zambrano, para tratar un poco las necesidades de los pacientes carenciados y prevenir el avance de todas las patologías oftalmológicas. Cuenta con un grupo de oftalmólogos capacitados para tanto atención clínica como quirúrgica, y nosotros atendemos a toda la población que quiera venir a la Fundación a atenderse, y actualmente tenemos un servicio de asistencia social que evalúa la patología de cada paciente, es decir, hay un asistente social que evalúa la patología y de esa forma más o menos establece el tratamiento que hay que hacer de acuerdo con la indicación oftalmológica, concurre a la vivienda del paciente, estudia la situación socioeconómica y en base al resultado la Fundación se hace cargo a veces en el 100% de la cirugía o del tratamiento que necesita o el porcentaje que el paciente pueda abonar, a veces lo hacen en cuotas, es decir, y si el paciente realmente es carenciado, la Fundación se ocupa de todo el tratamiento. Bueno, además esto es una muy buena noticia, y cuando nosotros pensamos en los tratamientos oftalmológicos, pensamos en una cirugía, muchas veces es difícil acceder a ella, porque digamos, la lista en los hospitales públicos se hace muchas veces enorme y no se llega a tiempo, y hay veces que estamos hablando de patologías que no nos permiten tener mucho tiempo, hablamos de la diabetes, por ejemplo, de este tratamiento necesario que hay que tener, y también hablamos de la utilización de los anteojos y también de los lentes de contacto, que en general tienen un alto costo. Sí, también tienen un alto costo y también son necesarios, sobre todo nosotros estamos haciendo por un lado las campañas de prevención de diabetes con el Consejo Argentino de Oftalmología. Y además estamos haciendo campañas de prevención en las escuelas, es decir, en las escuelas donde hay alumnos de bajos recursos, nosotros concurrimos con todos los equipos para la evaluación y el estudio de los pacientes, y ahí, si necesitan anteojos también se organiza. Bueno, esto nos decían que es la puntada inicial para un buen tratamiento, llegar a un diagnóstico, ¿no? Y llegar a un diagnóstico, qué mejor lugar que la propia escuela, donde los chicos asisten, donde uno los tiene allí, y posiblemente con un simple chequeo, como el que hablábamos recién al principio del programa, uno puede detectar si efectivamente hay o no una patología en ese chiquito. Y después, obviamente, un tratamiento que le permita una evolución favorable. El glaucoma, ¿qué es el glaucoma? Nos asusta la palabra de antemano. El glaucoma es una enfermedad que se produce por el aumento de la presión intraocular. Es decir, la presión aumenta y eso trae daños en el nervio óptico. Lo que pasa es que tanto el glaucoma como la diabetes son enfermedades silenciosas, no dan ningún tipo de síntoma, entonces los pacientes no saben que tienen la presión ocular elevada. ¿Esta presión ocular tiene una relación directa con la presión arterial o nada tiene que ver? No tiene relación directa con la presión arterial, y lo más importante nuevamente es el control oftalmológico, es decir, a partir de los 35 años deben concurrir al oftalmólogo a tomarse la presión, porque si no, no se van a poder enterar. ¿Y cómo se toma la presión? Se toma en el consultorio, se le coloca... Pero digamos, cuando uno piensa, ¿cómo le toman a uno la presión ocular? Se coloca una gota en el ojo de anestesia y el paciente con un equipo que se llama lámpara de hendidura apoya el mentón y la frente y una luz de color azul toca sobre la córnea y ahí le toman la presión. También hay otros aparatos para tomar la presión. Para pensar en que es una situación muy sencilla, que no es nada compleja. No, por supuesto, incluso... Es un chequeo habitual y que no demanda mucho tiempo. Sí, incluso ahora también hay otros aparatos que se llaman tonómetros de aire, que también por la misma forma apoyan el mentón y la frente en el aparato y les larga un poquito de aire
sin que tengan que colocarse gotas, es otro método también. Lo que pasa que es muy importante el factor hereditario, porque hay un gran componente familiar, y es importante también que la incidencia es más alta a partir de los 38 y 40 años, que es cuando comienza la presbicia, que es la dificultad para leer, para ver de cerca. Entonces la gente pasa por la farmacia o por la calle y se compra el anteojo pregraduado para poder leer. Es decir, no estamos en contra de los anteojos pregraduados, pero lo que pasa es que esos anteojos hacen que el paciente no concurra al oftalmólogo a ver su fondo de ojo y su presión un tratamiento ocular sin especialista, ¿no? Que no hay nada más peligroso que eso. Porque, como decía la doctora, estamos hablando de dos enfermedades silenciosas que no dan síntomas, que no nos permiten a nosotros tener herramientas para decir, bueno, estoy frente a una urgencia, me tengo que ir a tratar. Cuando hablamos del glaucoma, ¿cuál es la consecuencia de que de que esta presión ocular se nos vaya de las manos? ¿Nos puede dejar ciegos, por ejemplo? Sí, una de las causas de ceguera es el glaucoma, porque como va afectando lentamente el campo visual, los pacientes no notan disminución en su visión. A veces, cuando son casos muy avanzados, comentan que tienen dificultades para bajar la escalera, o a veces van manejando y con los espejitos tocan con el auto, golpean otros autos, porque el campo visual se va reduciendo, claro, en forma progresiva, entonces no notan ningún deterioro hasta que llega la ceguera. Quedan con visión tubular, se va achicando el campo visual y terminan en la ceguera. Bueno, ¿tenemos consultas, Robert? Así es, Jorge de Colegiales pregunta, ¿el glaucoma es hereditario? ¿Puede darse en adolescentes? Sí, hay un componente familiar en el glaucoma y sí, es hereditario y se puede dar en los adolescentes. Incluso, bueno, también existe una enfermedad que es el glaucoma congénito, que eso también los pediatras colaboran muchísimo en el diagnóstico, porque ahí comienzan con unos síntomas totalmente diferentes en los adultos, ahí sí hay sintomatologías para los bebés. Así que sí, hay componente familiar. Bueno, y esto debiera ser una herramienta a tener en cuenta. Si efectivamente el glaucoma es hereditario o tiene un factor genético, bueno, estar más atentos si efectivamente tenemos alguna persona en la familia. Guido. Sí, la pregunta es con respecto al glaucoma. Los tratamientos habitualmente pueden ser o con gotas o incluso hay que llegar a algún tratamiento que pueda ser quirúrgico. ¿Normalmente con los tratamientos menos invasivos de gotas se suele solucionar el problema o siempre es progresivo y terminamos indefectiblemente en una cirugía? No, lo que pasa es decir, en general con gotas se puede controlar muy bien, es decir, el tratamiento es de por vida, se tienen que colocar gotas todos los días y bueno, además no solamente colocarse gotas les da la tranquilidad de que están controlando bien la enfermedad, es importante hacerse un campo visual por año y que el oftalmólogo le mire el nervio óptico a ver cómo va evolucionando. Incluso ahora hay estudios más importantes que no son invasivos, más profundos para ver el estado del nervio óptico. Y ¿qué otra pregunta me dijiste? El tema si si era cirugía, si uno indefectiblemente bueno, si hay casos en que las gotas no son suficientes, que a pesar de que uno prueba con 3 o 4 drogas distintas durante el día, los pacientes a veces se tienen que colocar gotas en diferentes momentos y a veces no es efectivo y vemos que el campo visual se va dañando, porque a veces el valor de presión a veces es normal, pero el daño en el nervio óptico sigue, porque cuando concurre al oftalmólogo y le tomamos la presión, en ese momento puede estar bien, pero después durante el día hay variaciones, es variable durante la noche. Entonces, bueno, puede ser que si con las gotas no regula la presión y el campo visual se deteriora, es necesario tratamiento, ya sea con láser, porque hay diferentes tipos de láser que se pueden utilizar, y si no, se llega al tratamiento quirúrgico, con muy buenos resultados también. Bueno, otra consulta, Roberto. Daniel, de Corrientes, ¿el glaucoma siempre tiene que ver con la presión ocular alta? Bueno, es un tema bastante discutible porque también hay un glaucoma sin presión, porque a veces no se detecta, es decir, no necesariamente tiene que tener una presión por encima del valor normal, pero bueno, eso el oftalmólogo lo va estudiando. Sí. Otra consulta. Norma, de Barrio Norte, el oculista me dijo que tengo cataratas, pero que todavía no están para ser operadas, ¿hay que esperar que aparezcan en los dos ojos? No necesariamente, la catarata
va produciendo lentamente disminución en la visión, y actualmente el concepto es que un poco la decisión quirúrgica la tomamos entre el oftalmólogo y el paciente, porque depende mucho de la edad del paciente cuando comienza la catarata y de la actividad. No es lo mismo una persona de 75 años que maneja todos los días en una ruta que una persona que realiza tareas administrativas y no tiene que tener tan buena agudeza visual de lejos. Exacto. Entonces, depende mucho de cada paciente. No todas las cataratas son quirúrgicas en el mismo momento en diferentes pacientes. Una última consulta para la doctora, que se tiene que ir a operar. Rubén de Barrio Norte, ¿qué hay de cierto en eso de que la zanahoria es buena para la vista? ¿Es un mito? ¿Hay alimentos que mejoran la vista? En realidad, no la zanahoria solamente, es decir, el complejo vitamínico es lo que ayuda a que todo el organismo funcione bien. Actualmente, por ejemplo, relacionado con la maculopatía, que es otra enfermedad relacionada con la edad, uno trata de que la dieta sea lo más sana posible, con vegetales, frutas, bueno, es decir, no hay nada específico con la zanahoria. Pero la alimentación es importante para todo, para prevenir distintas enfermedades, no solamente las que tienen que ver con la vista. Doctora, ha sido un placer, muchas gracias, que tenga suerte. Gracias. Ahora sí, vamos a ver la nota que hicimos con el doctor Vitale Darchuk, que es oftalmólogo del Hospital de Clínicas, y nos habla esto que había mencionado recién la doctora, de la presbicia. La presbicia es una condición relacionada a la edad que se caracteriza por una disminución o una dificultad en la visión de cerca. Básicamente se produce porque una lente natural que tiene el ojo, que se llama cristalino, que es la encargada de enfocar los objetos cercanos sobre la retina, esta lente se vuelve más rígida con el tiempo y el músculo que actúa sobre ella se debilita. Esto ocurre habitualmente empieza a ocurrir entre los 40 y los 45 años y avanza hasta los 60 años, donde se estabiliza. Lo primero que nota la persona es que tiene dificultades en ver los detalles de los objetos cercanos o en leer. Entonces comienza a alejarlos para poder verlos en forma nítida. Otro síntoma muy frecuente es la dificultad en realizar tareas cercanas que requieren visión cercana. Y algo muy característico también es una especie de delay o un retardo en enfocar objetos lejanos luego de estar fijando la vista de cerca durante un tiempo prolongado. La presbicia generalmente genera mucha angustia en el paciente porque el paciente lo vive como una pérdida. Es algo que tuvo y lo perdió. Indefectiblemente toda persona va a tener presbicia, salvo que sea miope. ¿Por qué? Porque la miopía es como una lente para ver de cerca. Claro, no le permite a esa persona ver de lejos, pero el miope generalmente es la persona que después de los 40 años se saca los anteojos para poder leer algo. El tratamiento con gotas, que se ha hablado en algunos medios últimamente para la presbicia, es un tratamiento que por lo menos nosotros no lo recomendamos en estos momentos, básicamente porque no está avalado científicamente. ¿Qué significa esto? Actualmente estamos en la medicina basada en la evidencia. Para demostrar algo hacemos trabajos científicos controlados, aplicando un método científico. Para estas gotas no se ha realizado los suficientes trabajos científicos para demostrar la efectividad y la seguridad a mediano y largo plazo de estos tratamientos, así que por el momento estamos ansiosos y esperando que se hagan esos trabajos que demuestren la efectividad de este tratamiento. Lo que recomiendo siempre a todos los pacientes es el control oftalmológico anual. Toda persona, por más que no tenga antecedentes familiares o antecedentes propios oculares, es recomendable que consulte a su oftalmólogo una vez al año para que le revise la vista. Nosotros utilizamos la consulta, ya sea una consulta por picazón ocular, una consulta por una dificultad visual de cerca, la utilizamos para investigar sobre otras patologías que pueden ser muy silentes, que el paciente puede no tener síntomas, pero que puede tenerlas. Por ejemplo, el glaucoma, una patología muy frecuente que habitualmente no da síntomas, y la oportunidad que tenemos para detectarla es esa consulta que hace el paciente espontáneamente.
Bueno, la presbicia, algo muy habitual que en general tiene que ver con la edad, lamentablemente, no podemos evitarla, bueno, pero sí podemos hacer algo para tener una mejor calidad de vida, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, vamos a hablar de muchas otras cosas que afectan a nuestra vista. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa y ya estaremos de vuelta en esto que es Médicos por Naturaleza. No te vayas. ¿Sabías que no se puede curar la miopía? La miopía no se puede curar porque no es una enfermedad. Lo que se hace, y es una búsqueda milenaria, es corregir mediante lentes este defecto de la visión.